Este es el escenario donde vamos a tratar la hipertensión pulmonar, la estrecha interacción entre el corazón y los pulmones a través de un circuito, la circulación pulmonar de baja resistencia y alta compliance, es decir, con capacidad para albergar volúmenes de sangre considerablemente variables. Definir la hipertensión pulmonar es algo más que dar un valor límite o un valor de corte que puede ser modificado en los próximos tiempos o disponer de un consenso más amplio. Quizá lo más importante de la definición de la hipertensión pulmonar sea que es un estado hemodinámico que puede ser compartido por distintas enfermedades. El diagnóstico en hipertensión pulmonar depende de síntomas y signos que en un primer momento no están presentes y pueden ir apareciendo durante la evolución de la enfermedad. Por eso necesitamos un alto índice de sospecha. Los síntomas son inespecíficos y los síntomas que son llamativos o más específicos, cuando acontecen, lo hacen más tarde. Los métodos complementarios más comunes o más a la mano, como son el electrocardiograma y la radiografía simple de tórax, son útiles, pero desafortunadamente aparecen en etapas más consolidadas o más instituidas o establecidas de la enfermedad, cuando ya la enfermedad ha de seguir un curso irreversible. El esquema aparentemente complejo de las distintas clases o grupos de hipertensión pulmonar que pueden abocar al estado hemodinámico que definimos al principio, pueden entenderse en forma más sencilla si consideramos lo siguiente. El grupo 2 abarca las condiciones más frecuentes, que son las enfermedades del corazón izquierdo, la cardiopatía isquémica, las valvulopatías, las miocardiopatías. En el grupo 3 hablamos de las enfermedades asociadas al pulmón o a hipoxia pulmonar, como las que están enlistadas. Y en el grupo 4, la enfermedad de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que podemos considerarla un estadio evolutivo no frecuente de la enfermedad tromboembólica a la que nos referimos en la clase inicial. La enfermedad llamada hipertensión arterial pulmonar, que figura en primer término y tiene una lista variada de causas, merece atención en dos o tres aspectos que voy a comentar. Las enfermedades del tejido conectivo, que son de alta prevalencia en algunos ámbitos, como el de nuestra institución, el Hospital de Clínicas. La esquistosomiasis, que es una enfermedad parasitaria que compromete regiones ecuatoriales y tropicales del mundo y que es la primera causa de hipertensión pulmonar a nivel mundial. Y las otras que están asociadas, como figura en la lista, a drogas o toxinas, a cardiopatía congénita, a patología del hígado como la hipertensión portal y a la infección por virus de inmunodeficiencia, que en forma infrecuente pero con mucha severidad puede producir hipertensión pulmonar en ese contexto. El grupo 5 integra un grupo sistémico que tiene enfermedades llamadas misceláneas, hematológicas, sistémicas, metabólicas, que solamente mencionamos como lista. En estos tres slides hacemos mención de el cálculo o la evaluación de las presiones pulmonares, que están tomadas en la figura 8 en una forma bastante completa, con cada una de las variables que se pueden medir: la presión sistólica, la diastólica, la presión de enclavamiento, la presión media, que corresponde al resultado de la hemodinamia. La figura 10 nos muestra cómo se hace el registro de la hemodinamia pasando un catéter desde el corazón hasta los vasos pulmonares, donde en un punto determinado se puede enclavar. Y la figura siguiente, la figura 11, nos permite dividir, de acuerdo a la presión wedge y de acuerdo a la presión arterial pulmonar media, los dos grandes grupos que clasifica la hemodinamia: precapilar y poscapilar.
El grupo postcapilar corresponde a la causa más frecuente de hipertensión pulmonar, que sigue siendo la cardiopatía de corazón izquierdo. En forma simplificada y como una simple lista, mostramos para recordar las causas más frecuentes de la condición hemodinámica que es la hipertensión pulmonar en este slide. Como síntesis de la evolución o del estado dinámico que tiene la hipertensión pulmonar, mostramos dos imágenes de arteriolas o vasos pequeños pulmonares, primero en forma normal y luego cuando acontecen los cambios vasculares, señalando sobre todo el cambio que tiene la muscular de las arteriolas y la proliferación endotelial, y en el último slide ya corresponde a un ecocardiograma donde se encuentra un grosero aspecto de dilatación e hipertrofia del ventrículo derecho en la imagen del ecocardiograma, con una arteria pulmonar también engrosada. Si la hemodinamia es el estándar gold, o sea, el diagnóstico de certeza para entender y clasificar y confirmar la presencia de hipertensión pulmonar, desde el punto de vista clínico, el interrogatorio siempre tiene valor, y el interrogatorio nos puede permitir clasificar a los pacientes en 4 clases funcionales, que son las que vemos en el slide, y que son realmente muy útiles para saber el estado en el que el paciente se encuentra y adicionalmente las variaciones de ese estado que puede tener por empeoramiento de la enfermedad o mejoría con alguno de los tratamientos. Y ahora enfoquemos el procedimiento para poder ubicarnos en los distintos grupos o clases de hipertensión pulmonar, que es el uso de los algoritmos. En la figura que vamos a ver como número 15, en base a los síntomas, el examen físico y los antecedentes, el paciente que tenga características compatibles debe recibir un ecocardiograma que sea compatible con hipertensión pulmonar. Si el resultado fuera negativo, se evalúan otros diagnósticos, pero si es positivo, debemos poner énfasis en las formas que son epidemiológicamente más frecuentes, la cardiopatía izquierda o la enfermedad respiratoria. Para eso usaremos los datos clínicos, los factores de riesgo, el electrocardiograma, las pruebas funcionales respiratorias, básicamente la espirometría, los volúmenes estáticos y la difusión, los gases arteriales y las imágenes, en forma de radiografía y tomografía computada. Adicionalmente, estos estudios nos podrán ofrecer la posibilidad de reconocer si existe una cardiopatía izquierda o si existe una enfermedad respiratoria. En este punto del algoritmo, que es el central que ubica la flecha curva, habrá que observar si el paciente tiene signos severos de hipertensión pulmonar o disfunción del ventrículo derecho. En ese caso, como marca el cuadrilátero amarillo, será derivado a un centro de referencia. Si no tiene signos severos de hipertensión pulmonar o de disfunción del ventrículo derecho, deberá tratarse de acuerdo a la cardiopatía que habremos detectado o a la enfermedad respiratoria respectiva, en base a los estudios que nos propusimos en la etapa anterior. Si el resultado fuera negativo, debemos emprender el diagnóstico con un centellograma de ventilación-perfusión que detecte defectos de perfusión. El uso del centellograma nos puede dar un resultado positivo o negativo. Si el resultado es positivo, es bastante probable la presencia de enfermedad tromboembólica, y en ese caso deberá realizarse una angiografía y un cateterismo con o sin angiografía pulmonar para confirmar y ubicar los tromboémbolos que estén presentes. Si el resultado del centellograma de ventilación-perfusión, como dice el algoritmo desde un centro de referencia, fuera negativo, deberé hacer el cateterismo, donde se confirmará que el enfermo puede tener una presión arterial pulmonar media mayor de 25, definición de hipertensión pulmonar, una presión de enclavamiento menor de 15 y una resistencia vascular pulmonar particularmente aumentada.
En ese grupo entramos en la definición de la hipertensión arterial pulmonar, con las características que ya aclaramos en los slides anteriores y que se deberá precisar o individualizar con estudios específicos. En 17 intentamos hacer un breve resumen de los mecanismos fisiopatológicos que intervienen en la hipertensión pulmonar y las enfermedades pulmonares crónicas, o sea, la enfermedad de grupo 3, donde la hipoxia local se acompaña de una disminución del área de sección vascular y un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Con el tiempo, la imagen de la derecha nos muestra una estructura plexiforme que es común desde el punto de vista anatomopatológico a todos los vasos pulmonares en la mayoría de las situaciones de hipertensión pulmonar. (18 y 19) nos muestran las enfermedades pulmonares que con más frecuencia se asocian a la hipertensión pulmonar. Y finalmente, en la figura 19, damos un breve resumen del tratamiento que corresponde, que como dice el slide, deberá enfocarse en las guías de tratamiento de las enfermedades específicas. Como neumonólogos, también tenemos que ocuparnos de la hipertensión pulmonar del grupo 4, la que nosotros mencionamos antes como un estadio evolutivo extendido de la enfermedad tromboembólica pulmonar y que tiene, podemos decir, estaciones previas en la forma de el embolismo pulmonar agudo y más remotamente la trombosis venosa profunda. Con el tiempo, como dice el slide, algunos de esos coágulos no se resuelven, asientan en la circulación pulmonar y producen un estado similar a los otros estadios, que significa hipertensión pulmonar, sobrecarga del ventrículo derecho y fallo de ese ventrículo. Hablamos de las características que tiene desde el punto de vista diagnóstico la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, donde probablemente el único dato clínico importante sea la disnea de esfuerzo. Los otros pueden ser de aparición más lenta con la evolutividad. Muchos pacientes ignoran este estadio de la enfermedad tromboembólica pulmonar y pueden tener fases intermitentes donde tienen síntomas y fases donde carecen de síntomas. Las claves del diagnóstico complementario son la evaluación de la hipertensión pulmonar por ecocardiografía y adicionalmente un test diagnóstico que es el centellograma de ventilación-perfusión, que nos puede aclarar la presencia de zonas crónicas de desacople entre la ventilación y la perfusión. Eso será complementado con la confirmación angiográfica. Ofrecemos aquí imágenes sobre el desacople de ventilación-perfusión para entender las diferencias respecto de un sujeto normal entre la perfusión y la ventilación respecto de un sujeto con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y adicionalmente la buena correlación que tiene el estudio angiográfico o angiotomográfico con la presencia del scan de ventilación-perfusión. Obsérvese en esta última figura la zona extensa de déficit de perfusión que existe en el hemitórax derecho en la parte media y que corresponde adecuadamente con la imagen de perfusión que vemos a la derecha, donde se nota una zona de color blanco que corresponde a lo que no es perfundido. Damos una síntesis de las posibilidades de tratamiento en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, remarcando que la tromboendarterectomía pulmonar es el único procedimiento realmente curativo, con las salvedades que se muestran en el slide. Adicionalmente, existen otros tratamientos para casos donde las indicaciones de tromboendarterectomía son más limitados, como algunas drogas, por ejemplo el riociguat, y otros recursos adicionales que son complementarios, como la angioplastía de vasos pulmonares con balón, similar a las angioplastías que se hacen por tratamientos coronarios, que son recursos innovadores. El trasplante es de aplicación más limitada.
resaltamos en este slide las características o los tipos especiales de enfermedades que se asocian a la hipertensión arterial pulmonar, dado que en buena medida estas entidades pueden ser tratadas con un tratamiento médico y los tratamientos médicos están modificando el pronóstico de estas enfermedades que de por sí tienen una alta mortalidad. Recorremos rápidamente un algoritmo de tratamiento en un nuevo paciente de hipertensión pulmonar. La figura 26 nos marca dos ramas de tratamiento. Uno el de la hipertensión arterial pulmonar por centro especializado y el otro el de las medidas generales o el tratamiento de sostén. Vamos a jerarquizar estas dos últimas enfoques del tratamiento al final de la clase. Y vamos a pasar al tratamiento desde un centro especializado, que comprende el uso de drogas, como dijimos, para el tratamiento médico de este grupo de hipertensión pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar. Un grupo variable de fármacos que intervienen por vías fisiopatológicas distintas pueden ser empleados en este tipo de tratamientos. Se enlistan arriba del slide para tener una idea de la variedad de los enfoques que puede haber desde el punto de vista farmacológico. Antes de emplear cualquiera de las drogas, la hemodinamia, que nos dice realmente que la hipertensión arterial pulmonar es tal porque tiene presión arterial pulmonar mayor de 25, porque tiene una presión de enclavamiento menor de 15 milímetros de mercurio y porque tiene aumento de la resistencia vascular pulmonar, sirve asimismo para determinar el test de vasorreactividad, que es una medida que se hace en la misma hemodinamia con sustancias para observar si el grado de constricción de los vasos pulmonares puede ser revertido. Por eso se llama test de vasorreactividad. Respecto de las medidas generales recomendadas, son medidas que parecen sencillas pero son de gran importancia. Una es la indicación de evitar el embarazo a los pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, porque el embarazo es una de las circunstancias con riesgo de vida para las mujeres. Segundo, hacer una profilaxis de la enfermedad gripal y de la neumonía neumocóxica, tener apoyo de tipo psicológico, realizar un entrenamiento supervisado, recibir oxigenoterapia suplementaria para viajes aéreos y sobre todo en los pacientes con clases funcionales más avanzadas que tienen hipoxemia de reposo. Asimismo, se debe recomendar usar siempre que sea posible anestesias alternativas en vez de la anestesia general y limitar la actividad física cuando aparecen síntomas significativos. En la última figura de esta clase, el tratamiento de sostén, se recomienda particularmente el uso de diuréticos para los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar y signos de falla cardíaca o retención hídrica por la claudicación progresiva del ventrículo derecho, aplicar la oxigenoterapia como dijimos recién y en algunos casos usar anticoagulantes, sobre todo en la forma idiopática de hipertensión pulmonar o la asociada al uso de anorexígenos que vimos en la lista, para finalmente hacer énfasis en la corrección de los estados de anemia cuando puede presentarse. Muchas gracias.